Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la palabra. En primer lugar, veremos qué es la palabra y posteriormente veremos cuál es la estructura de las palabras, que se dividen en lexemas y morfemas y explicaremos qué son ellos y qué tipo de morfemas existen. Para empezar, una palabra es la unidad básica de la lengua, que como podemos comprobar tiene significado. Cada una de estas que están apareciendo subrayadas son palabras y es la unidad más básica de la lengua y además tiene significado, está dotada de significado. ¿Cómo diferenciamos las palabras? Se van a reconocer cuando estamos hablando por las pausas que hacemos y cuando están escritas, como en este caso, porque aparece un espacio en blanco entre cada una de ellas. Por lo tanto, la palabra es la unidad básica de la lengua que tiene significado y además se reconocen por las pausas cuando estamos hablando y por los espacios en blanco cuando se trata de un texto escrito. ¿Qué estructura tienen las palabras? En un ejemplo como gatos, vamos a ver que está dividida en unidades lingüísticas más pequeñas que tienen significado. ¿Cuáles son estas unidades lingüísticas más pequeñas? Van a ser los lexemas, que en este caso sería GAT, sería el lexema de la palabra gatos, y es la raíz de la palabra y además aporta significado. Por otro lado, la otra unidad lingüística serían los morfemas. Los morfemas se van a añadir a la raíz de la palabra y no tienen significado. Su función simplemente es modificar el significado del lexema. Se añaden a la palabra, se añaden a la raíz y modifican su significado. Vamos a ver qué tipos de morfemas hay. En primer lugar, si nos atenemos a si los lexemas van unidos, si los morfemas van unidos a un lexema o no, en este caso tenemos dos tipos de morfemas. Los morfemas independientes, que son aquellos que no necesitan ir unidos a ningún lexema, sino que por sí mismos forman una palabra. Y luego tenemos los dependientes, que sí que necesitan ir unidos a un lexema para completar su significado. Por lo tanto, sabemos que hay dos tipos de morfemas, los independientes y dependientes, según vayan unidos o no a otro lexema. Por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí, habría tres morfemas que son totalmente independientes porque por sí mismos forman una palabra, que serían el morfema el morfema i y el morfema con. Vemos que normalmente van a ser morfemas independientes los pronombres, los artículos, las conjunciones o las preposiciones. En el caso del resto de los morfemas que tenemos en este cuadro, serían dependientes porque vemos que por sí mismos no tienen significado. Por lo tanto, todos estos morfemas vamos a ver cómo van a ir unidos a otro lexema para formar una palabra, porque por sí mismos no forman una palabra. ¿Qué palabras pueden ser estas? Pues en el caso del morfema dependiente ero podríamos formar relojero, arboleda, cantaban, recargar, poner y frutas. Vemos como cada uno de estos morfemas tienen que ir unidos a un lexema para formar una palabra. Por lo tanto, tenemos morfemas independientes que por sí mismos forman una palabra y morfemas independientes que tienen que ir unidos a un lexema para formar una palabra. Además de esta división de morfemas en independientes y dependientes tenemos otra. En este caso, esta clasificación de los morfemas va a ser solo para los morfemas dependientes, aquellos que van unidos a un lexema, y por lo tanto tiene que ver con la función que realizan estos morfemas cuando van unidos al lexema. Por lo tanto, vamos a tener morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son los que nos van a decir el género, número, persona o tiempo o algún otro dato más de los lexemas a los que van unidos. Por ejemplo, en el lexema cocinero, cociner sería el lexema y o y a son distintos morfemas. Se trata de morfemas flexivos porque nos dicen el género. En el primer caso, el género es masculino y en el segundo caso, el género es femenino. Por lo tanto, nos dicen el género de esa palabra. En ese segundo ejemplo, este sería el singular y ese sería el plural. Por lo tanto, el morfema flexivo nos dice el número de la palabra. En el siguiente caso se trata de un adjetivo. El morfema flexivo ísimo nos va a decir que se trata de un superlativo, un adjetivo en grado superlativo. Por lo tanto, nos dice el grado. En el caso del género, número y grado, son morfemas que siempre van a corresponder con nombres y adjetivos. Vemos como número, persona y tiempo van a ir añadidos a verbos, como en este caso amo. Amo sería
En tiempo sería el presente, la persona sería la primera persona y en el número sería el singular. Esto, que nos dice tiempo, número y persona, van a ser morfemas que van a ir siempre añadidos a los verbos, a lexemas verbales. Una vez que hemos visto los morfemas flexivos, que hemos visto que nos dicen, suelen expresar el género, número, persona y otras cosas de los lexemas, vamos a ver los morfemas derivativos. Estos morfemas derivativos no nos dicen género, número y persona, sino que lo que hacen es que se añaden al lexema para formar palabras nuevas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de los prefijos, se van a anteponer al lexema. ¿Y por qué van a formar palabras nuevas? Porque, por ejemplo, si yo tengo el adjetivo capaz y agrego a la palabra el prefijo in, voy a formar una nueva palabra, que va a ser el opuesto de capaz, va a ser incapaz. En el caso de hombre, si yo agrego el prefijo superhombre, ha cambiado también el significado de la palabra, por lo tanto he formado una palabra nueva. Y en el caso de hacer, si añado el prefijo deshacer, también hago lo opuesto. Hacer y deshacer son distintos significados, por lo tanto son distintas palabras. Y por lo tanto los morfemas derivativos se añaden a los lexemas para formar palabras nuevas. Además de los prefijos, también tengo sufijos, que en este caso se van a situar detrás del lexema. Hemos visto cómo los prefijos se colocan delante, los sufijos se colocan detrás. Tenemos 3 ejemplos de nuevo: coche, cuidado y ágil. Vamos a ver cómo añadimos sufijos y cambia el significado de la palabra. Coche se va a convertir en cochero si agrego este sufijo. Cuidado se va a convertir en cuidadoso si agrego ese sufijo, y ágil en ágilmente si agrego este sufijo. Vemos cómo el significado de la palabra ha cambiado y he formado palabras nuevas. También existen los infijos. Los infijos se van a situar entre el lexema y un sufijo o un prefijo, ¿vale? Vamos a verlo mejor con un ejemplo. En el caso de polvo, que tenía aquí antes, vamos a verlo de nuevo. Vamos a ir para atrás. Polvo, lo que hago es que entre el lexema, que era P-O-L-V, y O, que era el morfema, lo que hago es añadir un infijo para transformar polvo en polvareda. Y en el caso de ancho, lo que hago es añadir un infijo que va entre el prefijo y el lexema y formar otra palabra nueva que es ensanchar. Los infijos, de todas formas, este año no los vamos a trabajar mucho, con lo cual no nos tenemos que preocupar mucho por ellos. Y esto ha sido todo. Por lo tanto, hemos visto qué es la palabra, la estructura de la palabra y lexemas y los tipos de morfemas que hay. Muchas gracias y hasta la próxima.